Hola, saludos, mis queridos estudiantes. Estamos listos para iniciar nuestra segunda semana de clases de este precioso curso Bases Bíblicas y Teológicas del Ministerio. Espero que todos se encuentren bien y que puedan cada día, cada semana aprovechar al máximo el aprendizaje. Esta segunda semana vamos a enfocarnos en definir lo que es el ministerio cristiano y especialmente lo que es el llamado al ministerio. Y que ese es el tema de esta nuestra segunda clase. Y en los materiales de estudio que tienen esta semana van a encontrar algunas definiciones muy importantes sobre lo que es el ministerio y también el llamado. Entonces vamos a iniciar este importante tema, el llamado al ministerio. Primeramente, para ocuparnos en mirar un poco lo que fue el llamado al ministerio en el Antiguo Testamento. Para ello tenemos, en primer lugar, que enfocarnos en lo que era el llamado general, el llamado de Dios a su pueblo Israel, el llamado como nación. En Éxodo 19:6 encontramos ese llamado especial a Israel para ser un reino de sacerdotes y gente santa. Este llamado tenía un carácter testimonial. Dios puso a Israel como referencia para las naciones. Dice Isaías 49:6, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto incluía, por supuesto, un estilo de vida de servicio. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo y por lo tanto debía manifestar la justicia y rectitud en sus relaciones. Entonces tenemos en Levítico 19:18 el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este llamado general, este llamado testimonial y de ese estilo de vida de justicia y rectitud es lo que en misionología se conoce como la misión centrípeta. Es decir, no llamó a Israel a salir a las naciones, ¿no?, para compartir la palabra, para enseñar la ley, sino que lo llamó para vivir de tal manera que pudiera ser en el contexto de las naciones una referencia como un pueblo especial, un pueblo que servía a Dios y que vivía conforme a los mandamientos de esa ley dada por Dios. Entonces, ese es el llamado general del ministerio en el Antiguo Testamento. Luego tenemos lo que es el llamado particular. Ese llamado particular es el que realizó Dios a algunos individuos, algunas personas en específico. Entonces tenemos algunos ejemplos acá. Tenemos el llamado Abraham o Abraham en ese tiempo, ¿no?, le había sido cambiado el nombre por Dios. En Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham a salir de su tierra y de su parentela y a ir a la tierra que Dios le iba a mostrar y le dio esa misión, ¿no?, o ese encargo de ser de bendición para los demás, ¿no?
Y el pueblo que Dios fundaría a partir de Abraham, de su linaje, sería una nación, un pueblo que sería de bendición para todas las naciones. Le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Así que tenemos ese llamado a Abraham, que él obedeció. Y luego vemos cómo Dios fue desarrollando su propósito a través de la vida de Abraham y de sus descendientes. Luego destacan, por supuesto, Isaac y luego Jacob en esa línea, ¿no?, de los que habían sido llamados por Dios con un propósito muy especial. Entonces, aquí tenemos en primer lugar ese llamado tan hermoso que Dios hizo a Abraham. Luego tenemos el llamado a Moisés, que encontramos en Éxodo capítulo 3. Ya conocemos la vida de Moisés, la manera providencial como Dios preservó su vida, como Dios permitió que él se preparara, que fuese criado en la casa de Faraón y que se preparara en el conocimiento de todas las ciencias, de todo el conocimiento de aquella época. Y luego encontramos el llamado a Moisés cuando llegó allí a tierra de Madián, estaba apacentando las ovejas de su suegro y tuvo aquella manifestación sobrenatural. Dios le llamó desde la zarza ardiente con el propósito o con el encargo de que fuese para liberar a su pueblo de la esclavitud, de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces tenemos ese precioso llamado a Moisés y sabemos lo importante que es la figura de Moisés para el pueblo de Israel y en la historia de la redención. Luego tenemos otro ejemplo que es el llamado de Aarón y sus hijos, que fueron llamados al sacerdocio. Tenemos allí en Éxodo capítulo 28, especialmente esta narración del llamado y la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Entonces fueron llamados particulares, específicos, que Dios hizo a personas, individuos, para llevar adelante un propósito, un encargo especial de Dios. Luego tenemos también allí mismo, en ese contexto del servicio en el tabernáculo, el llamado a Besaleel y a Oliab, que Dios los encargó, los comisionó, especialmente a Besaleel y a Oliab, que iba a ser su asistente, para diseñar, para encargarse de preparar todas aquellas cosas, mobiliario y todas las cosas importantes que se necesitaban allí en el servicio del tabernáculo. Entonces dice la palabra que Dios llenó a Bezaleel con el Espíritu de Dios, con su Espíritu. Los capacitó con sabiduría, conocimiento para poder diseñar y preparar todas aquellas cosas necesarias. Tenemos también, tomando como referencia a uno de los profetas para ver cómo fue el llamado, en este caso a los profetas, el caso de Jeremías. Tenemos allí en Jeremías capítulo 1, el llamado de este joven que Dios le dio un encargo bastante difícil para llevar su palabra testimonial de exhortación a ese pueblo rebelde de aquel tiempo, el pueblo de Israel, y también, por supuesto, para profetizar a las naciones. Entonces, el llamado de Jeremías es un llamado muy significativo y nos da un ejemplo de cómo Dios llama, ¿no? Vino la palabra de Dios a Jeremías en aquel tiempo y le dio el encargo
pero además del encargo también lo capacitó, ¿no? Lo empoderó, podríamos decir, para usar un término que se usa mucho actualmente, ¿no? Eh, con esa fortaleza y especialmente con su palabra, ¿no? La promesa de que Dios estaría con él en aquella misión tan importante que le dio. Y por supuesto encontramos que no fue fácil, entonces vemos cómo Jeremías sufrió de gran manera, cómo fue perseguido, cómo fue afrentado, cómo eh, fue, le quisieron matar, ¿no? En varias oportunidades, pero es un ejemplo de lo que significa para nosotros como ministros de Dios el asumir sacrificio por causa del llamado de Dios, ¿no? Entonces tenemos ese precioso llamado también allí. Luego podemos pasar a lo que es el llamado al ministerio en el Nuevo Testamento y encontramos igualmente un llamado general, que es el llamado de Dios a todo su pueblo, y podemos verlo allí en la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Entonces encontramos ese llamado general, un llamado dado a todos, ¿no? Para cumplir ese ministerio o ese encargo de llevar el Evangelio, predicar el Evangelio a toda criatura, de ir a todas las naciones, un llamado general. Encontramos también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ese encargo o ese llamado para la iglesia, para el pueblo de Dios, cuando dice que vosotros me seréis un real sacerdocio, o sois un real sacerdocio. Y eso hace eco o rescata aquella declaración de Éxodo 19:6 de Dios a su pueblo, llamándolo también a ser un pueblo de sacerdotes, ¿no? Frente a las naciones o delante de las naciones. Entonces, el apóstol Pedro dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos entonces el llamado general de Dios a su pueblo, a su iglesia, en este caso en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo también en Efesios 4:12 nos habla de la obra del ministerio, ¿no? De el encargo que Dios le dio a su iglesia, ese ministerio de restauración, ese ministerio de eh, redención, ¿no? De llevar la palabra de redención y la obra de redención al ser humano caído. Entonces, hay un llamado general para todos los creyentes, podríamos decir un llamado colectivo, ¿no? Como pueblo, como iglesia, a una eh, diaconía, a un servicio en el mundo, con el propósito de que todos puedan llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pedro, la voluntad de Dios es que todos puedan llegar a conocerle. Para eso el Señor entonces nos ha dado nos ha hecho ese llamado general de llevar adelante el ministerio. Pero tenemos también en el Nuevo Testamento un llamado particular. Así como Dios llamaba en el Antiguo Testamento, como llamó a los patriarcas, como llamó a los profetas y como llamó a reyes y a otros individuos en particular, así tenemos entonces en el Nuevo Testamento, además del encargo general de la Gran Comisión y de lo que es el ministerio cristiano como iglesia, como pueblo que llevamos todos adelante, tenemos el llamado particular.
Dios llama entonces a individuos, a personas en específico para llevar adelante su obra. Tenemos como ejemplo el llamado a los 12, 12 apóstoles. Entre los discípulos, todos los que seguían al Señor Jesucristo, Él llamó a 12 especialmente para encargarles ese ministerio. Entonces, eso es narrado allí en Marcos capítulo 3, versículo 14, Lucas 6, 13. Encontramos esos dos versículos allí que nos hablan del llamado particular a los 12. Y luego tenemos otro ejemplo que es el llamado a Saulo, luego llamado Pablo, apóstol Pablo. Tenemos en Hechos capítulo 9 lo que fue el encuentro de Saulo de Tarso con nuestro Señor Jesucristo en el camino hacia Damasco, cuando Saulo iba persiguiendo a los cristianos, llevaba cartas de los sacerdotes, el sumo sacerdote de Jerusalén llevaba cartas a las sinagogas de Damasco con el propósito de arrestar, apresar a los cristianos. Y dice la palabra de Dios que Saulo de Tarso arrastraba a los creyentes, los llevaba a la prisión, a la cárcel, y a muchos los forzó a blasfemar. Pero él fue llamado por el Señor, por la gracia de Dios, y entonces allí en el camino hacia Damasco se le apareció el Cristo resucitado, tuvo una experiencia maravillosa que nos narran allí las Escrituras y tuvo ese encuentro con el Señor. Pero en Hechos 9:15 tenemos la palabra de Dios a Ananías, ¿no? Que fue el creyente, la persona que Dios escogió para que fuese a orar por Saulo, cuando Saulo estaba en aquella experiencia, después de haber tenido el encuentro con el Señor, dice que estuvo 3 días allí en plena oscuridad porque quedó ciego, no veía nada, y durante los cuales no comió ni bebió nada. Y luego Dios envió a este hombre, Ananías, para que pusiese las manos sobre Saulo y Saulo recobrase la vista. Y Ananías no quería ir, no quería obedecer ese encargo, así que eh, contradijo un poco a la palabra de Dios y sacó a relucir cómo Saulo perseguía a los creyentes y todo lo que hacía, ¿no? Así que para Ananías era muy difícil ir y no lo consideraba apropiado, pero Dios le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Eso es lo que dice allí Hechos 9:14. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles, a las naciones. Dios tenía un propósito especial con Saulo de Tarso y por tanto en su misericordia lo llamó el Señor en su gracia con ese propósito tan importante de ser ministro a los gentiles, ¿no? Apóstol a los gentiles. Entonces, tenemos ese llamado particular, ¿no? Hecho a Saulo, así como Dios lo hizo a muchos otros. Tenemos en el Nuevo Testamento aquellos a quienes Dios había llamado a ser profetas, se mencionan allí por su nombre. Por ejemplo, en Hechos 12:13, cuando habla de la iglesia de Antioquía, ¿no? Que se convirtió en un gran centro misionero, y ahí dice la palabra que habían profetas y maestros. Entre los maestros se encontraba Saulo y se encontraba Bernabé también, ¿no? Y menciona otras personas allí en ese grupo de ministros que había en aquella hermosa iglesia de Antioquía. Se mencionan muchos otros, entre los cuales también mujeres, ¿no? Por ejemplo, se menciona el matrimonio de Priscila y Aquila, ¿no? Entonces tenemos este matrimonio tan hermoso
que en una oportunidad tomaron a Apolos, aquel varón elocuente, ¿no? Que era muy profundizado en las escrituras, pero que cuando se encontró con Priscila y Aquila todavía no tenía muy claro lo que era en sí la fe en el Señor Jesucristo, y este matrimonio lo tomó y le explicaron más detalladamente y más profundamente, ¿no? Lo que significaba, lo que era una relación de salvación con Dios a través de Jesucristo. Y bueno, en ese matrimonio destaca Priscila también, ¿no? E inclusive cuando algunos eruditos hablan de la autoría del libro de Hebreo, algunos se la atribuyen, se la han atribuido a Priscila, ¿no? Entonces tenemos, bueno, muchas otras mujeres en el Nuevo Testamento también usadas por Dios y llamadas por Dios a distintas capacidades o funciones en el ministerio. Entonces, recordemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay un llamado general que es hecho a todo el pueblo de Dios, y hay un llamado particular que es hecho a personas, a individuos en específico, ¿no? A determinados individuos. Vamos a mirar también lo que es el proceso del llamado al ministerio. En todos estos casos que hemos hablado, todos estos ejemplos que hemos tomado de las escrituras, el proceso del llamado al ministerio comienza con un llamado de parte de Dios. Viene la palabra de Dios, la voz de Dios, la manifestación de Dios, viene a la persona. Así fue en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces hay un llamado muy claro de parte de Dios, viene la palabra de Dios a la persona haciéndole el llamado. Luego tenemos lo que es la santificación, la consagración y santificación de la persona. En el caso del Antiguo Testamento se hablaba de que ellos eran llenos del Espíritu de Dios, ¿no? Y en el Nuevo Testamento vemos que la persona llamado por Dios es lleno del Espíritu Santo, santificado. Entonces tiene esa presencia de Dios, ¿no? Como algo imprescindible, muy importante dentro de este proceso llamado al ministerio. Y luego está, por supuesto, el encargo, que es ya cuando Dios le presenta a la persona, entonces la misión a la cual está llamando. Y podemos ver también un caso muy claro en cuanto a esto en el profeta Isaías. Cuando vemos en el capítulo 6 de Isaías, aquella manifestación gloriosa de Dios, aquella visión que tuvo Isaías, ahí vemos ese llamado, luego vemos esa santificación en el caso de Isaías, cuando dice que eh, tomó unos carbones encendidos del altar, ¿no? Y tocó sus labios, y entonces allí vemos la santificación, porque había dicho el profeta, eh, ay de mí que soy un hombre inmundo de labios, ¿no? Mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios le santificó al profeta y luego le dio el encargo, ¿no? ¿Quién irá por nosotros?, ¿no? Preguntó. Y el profeta dijo, heme aquí, envíame. Y le dio el encargo de ir, entonces, y ser portador de su palabra. Entonces, en todo proceso de llamado al ministerio, hay entonces este llamado del Señor, esta palabra de Dios que viene. Luego, eh, necesariamente tiene que haber la santificación, la purificación de la vida para que pueda servirle esa persona a Dios como Dios lo requiere. Necesario que los que
servimos a Dios, seamos santificados, tengamos una vida consagrada a Dios, que el Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestra vida, ¿no? Una vida pura, una vida santa. Y tenemos el encargo, que es lo que Dios manda particular o específicamente a esa persona, lo que le encarga. Entonces, pasemos ahora a mirar la distinción entre dones y ministerios. Es importante también hacer esta distinción entre lo que es el ministerio. Ministerio puede decirse que es la función, el oficio particular asignado por Dios en virtud del llamado que Él nos hace. En el caso de Efesios 4:11 se nos habla de los 5 ministerios, ¿no? Bueno, algunos dicen que son 4 ministerios, poniendo a pastores y maestros como un solo ministerio, basándose en interpretando un poco lo que es la gramática ahí en el texto, en fin. Pero tenemos entonces que Pablo dice que Dios puso a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y, y a otros como pastores y maestros. Entonces tenemos lo que se conocen como los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya tendremos la oportunidad a lo largo del curso de poder estudiar más específicamente cada una de estas funciones y también profundizar, ¿no?, en las designaciones actuales de diferentes oficios, ¿no?, que hay o funciones dentro del ministerio cristiano. Así que ya tendremos oportunidad de estudiar estos términos en particular. Veamos entonces la distinción en cuanto a lo que son los dones, ¿no? Los dones son capacidades especiales dadas por Dios para realizar el ministerio. Entonces, el ministerio es la función, el oficio particular de servicio asignado por Dios, y los dones son las herramientas que Dios nos da, esas capacidades especiales. Algunos hablan de capacidades sobrenaturales dadas por Dios para realizar el ministerio. Y se mencionan entonces allí en Romanos 12, 6 al 8, y en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Allí aparecen 2 listas diferentes de dones espirituales, o lo que también otros llaman dones para el servicio. Es importante recordar que los dones son dados a todos. Todos los creyentes tenemos dones espirituales o estas capacidades especiales que Dios nos ha dado para servir en el contexto del ministerio de la iglesia, para edificarnos unos a otros, para contribuir a la obra del ministerio de la iglesia. Pero el ministerio, llamado al ministerio, entonces es la vocación especial que Dios da a algunos en virtud de un llamado que Él hace a la persona y le coloca entonces en una función específica. Bueno, es también importante decir que podemos hoy en día hablar, bueno, el apóstol Pedro menciona, ¿no?, que dice que la gracia de Dios es multiforme, es decir, se manifiesta en diferentes formas, en diferentes maneras. Así que no podemos encasillar ni los ministerios ni los dones en las listas que aparecen allí en el Nuevo Testamento, en estos libros en específico, ¿no?, en Efesios y en Romanos y Corintios.
Entonces, tenemos que pensar, ¿verdad?, que las necesidades actuales de la obra de Dios y del contexto en el cual vivimos son tan diferentes. El contexto es tan diferente al contexto del Nuevo Testamento que, por supuesto, tenemos que pensar en el trabajo de Dios, la manifestación de Dios, la actividad del Espíritu Santo a través de su iglesia, a través de su pueblo, en una variedad de formas, una multiplicidad de formas conforme a las necesidades, ¿no?, de nuestro tiempo. Así que, bueno, también de eso vamos a ahondar más adelante y también ustedes con los materiales, las lecturas que van a tener. Pero cualquier inquietud con respecto a estas mis clases semanales, hermanos, con toda confianza pueden escribirme, pueden comunicarse y hacerme cualquier consulta o cualquier observación, de acuerdo a lo que ustedes vean acá en nuestros videos de las clases semanales. ¿Qué constituye el llamado al ministerio? Es también otro aspecto importante de cuando estudiamos el llamado. ¿Qué constituye el llamado al ministerio? Entonces, para esto vamos a tomar, esta era una norma, un criterio que tenían los padres de la iglesia, ¿no? En aquel tiempo de la patrística, todos esos personajes tan importantes. Ellos hablaban de dones, gracia e idoneidad. Dones, gracia e idoneidad. Ese era el criterio que ellos usaban para identificar a alguien que era llamado al ministerio. Entonces, los dones, las capacidades especiales que Dios da para el servicio, la gracia de Dios manifestándose en esa persona, esa gracia que es como un atractivo especial, porque precisamente la palabra gracia, charis, ¿verdad?, en el griego nos habla de ese atractivo, ¿no? Gracia, regalo de Dios en este caso. Y cuando la persona es llamada al ministerio, entonces esa gracia de Dios es evidente, ¿no? Ese atractivo de parte de Dios. Podríamos hablar de que el ministro o la ministra de Dios tiene esa particularidad de irradiar esa luz, esa gracia de parte de Dios. Y la idoneidad nos habla de las habilidades, nos habla de la preparación, nos habla de el aprendizaje que es necesario, ¿no? A pesar de que uno tenga ese llamado de Dios, que tenga los dones, que tenga la gracia de Dios, es importante cada día prepararse, cada día eh, estar eh, más capacitado para llevar adelante ese llamado que Dios nos ha hecho. Así que tenemos que hacernos más idóneos al llamado que Dios nos ha hecho. Y si es un maestro, por ejemplo, debe cada día prepararse más en su área para que pueda entonces tener todo el conocimiento y todas las capacidades, todas las habilidades necesarias de un maestro, ¿no? Entonces, no es solamente la palabra y no solamente el conocimiento de la palabra, sino es también esa preparación que es necesaria de acuerdo al llamado particular que cada uno de nosotros tenemos. Así que, bueno, eh, este es nuestro segundo tema de clase, el llamado al ministerio. Espero que
pueda ser de bendición para sus vidas y que ustedes puedan esta semana disfrutar al máximo el estudio, el aprendizaje, aprovechar todos esos materiales tan hermosos que compartimos en la plataforma. Dios te bendiga en gran manera.